Capítulo 3. Este tiene dos acápites. Uno tomado del manifiesto liminar al cual me he referido ya anteriormente, documento basal de la reforma universitaria del 18, que dice: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y otra tomada de El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, quien dijo: para Córdoba, fuera de Córdoba, no existe nada. ¿Quiénes eran los 1000 estudiantes universitarios cordobeses? Buenos Aires tenía 7000 y La Plata tenía 700. Eran las tres universidades nacionales por ese entonces. Eran jóvenes convocados por una provincia que también hoy tiene enorme atracción cultural, académica y política entre sus vecinas mediterráneas. Córdoba, la docta. Habían llegado a las aulas hijos de las familias que pugnaban por el ascenso social y que veían en Irigoyen una posibilidad para ese fin. Las tres facultades cordobesas, que eran medicina, derecho e ingeniería, aparecían como las que harían realidad Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, clásico de nuestra dramaturgia hace un siglo. Cordobeses, sanjuaninos, santafesinos, cuyanos, santiagueños, salteños, riojanos, catamarqueños, tucumanos, en cuyos hogares palpitaban los reclamos agrarios y democráticos. No es pura coincidencia que el Parlamento argentino debatiera en ese mismo período legislativo las leyes reclamadas por los reformistas universitarios y las leyes de arrendamiento rural. Esta extracción social de los jóvenes universitarios cordobeses es la que explica su referencia inmediata a la Revolución Mexicana con su programa campesino. Como diría Deodoro Roca, salimos a buscar maestros y nos encontramos con el universo. Quizá este pensamiento esté ligado a la llegada de Ortega y Gasset a Córdoba en 1916, quien sería evocado años después por el mismo Deodoro Roca. Decía Deodoro: me emocioné enormemente en una conversación con Ortega y Gasset en una tarde de octubre de 1916, de profunda influencia en mi vida y donde arranca una alta y consoladora amistad. El filósofo español había sido invitado por Martínez Paz y también discutido con Raúl Taborda los borradores del futuro libro de este, que se llamaba Reflexiones sobre el ideal político de América. El vasto movimiento social al que Irigoyen llamó la causa había protagonizado la Revolución del 90, las revoluciones de 1893, 1895 y 1905, productos de la abstención electoral radical que conduciría a la ley Sáenz-Peña, donde Hipólito Yrigoyen llegaría al gobierno. Se habían producido ya el grito de Alcorta en 1912 y la posición neutral argentina frente a la guerra interimperial estaba en curso. El colapso del juarismo en Córdoba, me refiero a Juárez Celman, que llegó a la presidencia de la República y fue derribado por la Revolución del 90, permitió al patriciado universitario cordobés retomar posiciones en la universidad a través del rectorado de Julio Dehesa González, recio caudillo que había participado de los alzamientos revolucionarios radicales. Su liderazgo fue chocando con el del decano de medicina, doctor Antonio Sixto Nores Vaz, en realidad el apellido completo, quien no pertenecía a las familias de prestigio cordobés, pero a medida de su ascenso social se había vinculado a la jerarquía católica. Hacia 1914 el conflicto se hizo muy duro y Nores logró debilitar a Dehesa con un programa de reformas basado en el Estatuto Universitario de Buenos Aires, que incluía la supresión del cargo profesoral vitalicio
y daba a los catedráticos la facultad de elegir sus claustros. Ese proyecto fue adquiriendo repercusión en ámbitos profesionales y académicos. Pero antes de continuar con el hilo histórico, necesito hacer una digresión clarificadora. El profesor José Luis Romero es autor de un imprescindible aporte que se llama Situaciones e ideologías en América Latina. Lo publicó en Colombia en el 2001. Para José Luis Romero, cito textualmente, es necesario estudiar estos fenómenos sociales y culturales, por una parte a través de los grupos que los promueven y luego por los grupos que los acompañan, les prestan eco, intentan utilizarlos o procuran orientarlos. Consecuentemente, con esta idea intentaré analizar particularmente a los grupos que promovieron la reforma universitaria en Córdoba, la cual fue capaz de irradiar hacia América Latina los logros obtenidos y las ideas acuñadas en esas luchas universitarias, incluso hasta llegar a la fundación o conducción de partidos políticos que disputaron presidencias, gobernaciones, diputaciones, senadurías o rectorados de universidades argentinas y americanas. El obispo de Córdoba, por aquel entonces, Fray Zenón Bustos y Ferreira, definía la Universidad de Córdoba, la que se llama Casa de Trejo, de esta manera: la teología es la reina de las ciencias, cuyo reimplante solucionará la crisis de inconsistencia que afecta a las diversas ciencias. Lo dice simultáneamente con el primer discurso de Deodoro Roca. ¿Qué pluma podría describir mejor aquel reducto oscurantista que la de Arturo Capdevila, literato representativo de su provincia, hispanófilo, estudioso de la medicina, y fue uno de los introductores del psicoanálisis en Córdoba? Se interesó por la historia argentina, particularmente por las figuras de San Martín, Rosas y Dorrego, con una mirada nacionalista. Fue miembro de la Academia Nacional de Historia. Arturo Capdevila, con ese aire zumbón provinciano, describía así la Universidad de Córdoba contra la que luchaban los estudiantes y los egresados reformistas. Es que había, me pregunto ahora, cosa más plácida en la universidad que ser profesor en la Facultad de Derecho. Este llegaba, tomaba posesión de su cátedra, ocupaban los estudiantes los escaños del aula y el maestro se reducía a escoger al expositor de esa hora, a quien escuchaba entre severo y deferente. Después, si con uno no alcanzaba, seguía con otro. Entonces era el suspirar: ¿quién fuera profesor? Mas cuando llegué a hacerlo, ¿qué pasaba? Habíanse trocado los papeles. El alumno se sentaba para oír y tomar notas, al paso que el maestro corría con toda la oratoria. Y era entonces el momento de la murmurada: ¿quién fue ese alumno? Lo único que no sufrió mudanza hasta mi salida fue el refresco que unos serviciales ordenanzas servían a los examinadores en esas jornadas que caían sofocantes en el rigor del estío. Refrescos de panales o rosados y blancos que se iban rompiendo y deshaciendo en esa fresca agua de cántaro que llenaba el vaso. Hasta que no probé el primer azucarillo, no me sentí profesor de verdad entre esos gloriosos muros. Con otro humor, si es que cabe el término, esos jóvenes inconsultos como Capdevila ocupaban un plano más bajo que el que ocuparían las tribus ranquelinas, decía el obispo Fray Zenón Bustos y Ferreira. Ha de volver a ser
la teología la reina de las ciencias, remató el obispo. Este era el clima, esta era la casa, estos eran los actores. A esta descripción mediterránea sería útil agregarle una descripción hecha por el profesor Florentino Sanguinetti y que recoge José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos de la interpretación sobre la realidad peruana. Decía Florentino Sanguinetti de aquella universidad que reformaron. Durante la primera parte de la vida argentina, la universidad movió modestas iniciativas de cultura y formó núcleos urbanos que dieron a la Montonera el sentimiento de la unidad política y el orden institucional. Su provisión científica era muy escasa, pero bastaba para los momentos que se vivían y para las conquistas lentas y sordas del genio civil. Afirmada más tarde nuestra organización nacional, la universidad aristocrática y conservadora creó un nuevo tipo social, el doctor. Los doctores constituyeron el patriciado de la Segunda República, sustituyendo poco a poco a las charreteras y a los caciques rurales en el manejo de los negocios, pero salían de las aulas sin la jerarquía intelectual necesaria para actuar con criterio orgánico en la enseñanza o para dirigir el despertar improvisado de las riquezas que rendían las pampas y el trópico. A lo largo de los últimos 50 años, nuestra nobleza agropecuaria fue desplazada primero por la competencia económica progresista del inmigrante, técnicamente más capaz, y luego del campo político por el advenimiento de los partidos de clase media, necesitando entonces escenario para mantener su influencia, se apoderó de la universidad, que fue muy pronto su órgano de casta, cuyos directores vitalicios turnaban los cargos de mayor relieve y cuyos docentes reclutados por leva hereditaria, impusieron una verdadera servidumbre educacional de huella estrecha y sin filtraciones renovadoras. Esta lúcida descripción histórica, si bien está referida a la Universidad de Buenos Aires, es aplicable a todas las casas de estudio entonces existentes en el país, y su autor las conoció como estudiante, egresado, consejero directivo, profesor, al que conocí muchos años después como alumno en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde yo estudié. Pero además, esta referencia al patriciado que hace Sanguinetti, al patriciado del doctorazgo, diríamos, recuerda la frase de Deodoro Roca de terminar con la costumbre de llamar doctor a cualquiera. Así decía Deodoro. Objetivo de los reformistas para acabar con una costumbre que servía para imponer una distancia respecto del pueblo y señalar un blasón nobiliario impropio del orden republicano que esos mismos doctores recitaban. Ahí está el clásico Mi hijo el doctor, saludando al cándido político en los mítines de comité, o el Viva el doctor, como se escuchaba y también se sigue escuchando.